you come back in here, I'm gonna hit you with so many rights, you're gonna beg for a left. ¿Quién abandonó Hollywood para salvar a su esposa? Chuck Norris. 86 años. Una vida entera de leyenda. Y el 19 de marzo de 2026, todo terminó. 10 de marzo de 2026. Hawái, isla de Kauai. Chuck Norris cumplió 86 años. Publicó un video entrenando. Golpes al aire, movimientos precisos, cuerpo activo. A sus 86 años, seguía entrenando como si tuviera 40. Escribió una frase que, días después, tendría otro significado. No envejezco, subo de nivel. 9 días después, todo cambió. 19 de marzo. Emergencia médica repentina. Norris fue trasladado de urgencia a un hospital en Hawái. No hubo señales previas. No hubo deterioro visible. No hubo partes médicos. No hubo explicaciones públicas. Un día antes, según fuentes cercanas, estaba de buen ánimo, entrenando, bromeando. Una fuente que había hablado con él el miércoles dijo que estaba animado y activo. Horas después, su familia confirmó lo impensable. Chuck Norris había fallecido. La causa exacta no fue revelada. Su familia pidió privacidad y respeto. El comunicado fue publicado en Instagram y Facebook. Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris. Estuvo rodeado de su familia y partió en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre cariñoso, un abuelo amoroso y el corazón de nuestra familia. La noticia recorrió el planeta en minutos. Sylvester Stallone publicó un homenaje. Dolph Lundgren también. Jeremy Renner escribió: "Descansa en paz, leyenda". El presidente Donald Trump lo llamó un hombre grande y fuerte, un gran partidario. El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado recordando que Norris fue miembro desde 1968. Internet colapsó con memes, homenajes y recuerdos. Las tendencias globales se llenaron de su nombre. Pero antes de la leyenda, hubo un niño. Un niño tímido, pobre y sin rumbo. Y esa historia empezó muy lejos de Hollywood. Carlos Ray Norris. 10 de marzo de 1940. Ryan, Oklahoma. Un pueblo diminuto en el centro de Estados Unidos. Familia pobre. Recursos mínimos. Futuro incierto. Su madre, Wilma, era de ascendencia irlandesa. Su padre, Ray Norris, era mecánico. Veterano de la Segunda Guerra Mundial. También trabajó como conductor de autobuses y camionero. Pero sobre todo, era alcohólico. Desaparecía durante meses enteros en borracheras. Las ausencias erosionaron la familia hasta destruirla. Chuck fue el mayor de 3 hermanos. Después venía Wieland, nacido en 1943, y luego Aaron, nacido en 1951. Cuando Chuck tenía 16 años, sus padres se divorciaron. Su madre quedó sola con 3 hijos, sin ingresos estables, sin apoyo. La familia se mudó varias veces, de Oklahoma a Prairie Village, Kansas, de Kansas a Torrance, California, siempre buscando oportunidades que rara vez aparecían. La pobreza fue una constante. Chuck era tímido, introvertido, sin habilidades sociales, no destacaba en la escuela, no practicaba deportes, intentó gimnasia, intentó fútbol americano. Pasó más tiempo en la banca que en la cancha. Él mismo se describió años después como el chico que nunca sobresalía en nada. No había señales de grandeza, no había indicios de lo que vendría, solo un adolescente inseguro buscando algo que le diera sentido. Pero hubo un elemento silencioso que lo sostuvo: su madre. Wilma era una mujer de fe inquebrantable. A pesar de las dificultades, mantuvo una estructura familiar firme. Evitó que sus hijos quedaran a la deriva. Chuck desarrolló un carácter resistente inspirado en ella. Esa capacidad de adaptación que solo se construye desde la necesidad. Lo que buscaba lo encontraría al otro lado del mundo. 1958.
Chuck Norris tenía 18 años. Se casó con su novia del instituto, Diane Holechek. Ella tenía 17. Eran novios desde la secundaria en Torrance. Ese mismo año, Norris se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Fue destinado a la base aérea de Osan, en Corea del Sur. Ahí recibió el apodo que lo acompañaría toda la vida: Chuck. Y ahí descubrió algo que lo transformaría por completo: las artes marciales. Comenzó a entrenar Tang Soo Do, un arte marcial coreano que combina golpes de karate japonés, técnicas de kung fu chino y taekwondo moderno. Lo que empezó como pasatiempo se convirtió en obsesión. Entrenaba todos los días, mañana y noche. Repetición, disciplina, estructura, respeto por el proceso. Por primera vez en su vida, Chuck Norris encontró identidad. El chico tímido de Oklahoma había encontrado su camino. No fue en un aula, no fue en un campo de juego. Fue en un dojo al otro lado del planeta. En agosto de 1962, fue dado de baja con el rango de Airman First Class. Regresó a California con una decisión clara: seguir entrenando. Solicitó trabajo como policía en Torrance. Lo pusieron en lista de espera. También trabajó como oficinista para Northrop Aircraft. Mientras esperaba, abrió un estudio de artes marciales, luego otro, y otro más. En pocos años, tenía más de 30 escuelas de karate en el sur de California. Entre sus alumnos, celebridades de primer nivel: Steve McQueen, Priscilla Presley, Michael Landon, Donnie y Marie Osmond, Bob Barker. El mundo del espectáculo empezaba a conocer su nombre, pero Chuck no quería fama, quería competir. Y lo que logró en los tatamis cambió la historia de las artes marciales en Estados Unidos. Los primeros torneos fueron duros. Norris perdió sus 2 primeras peleas competitivas. Cayó ante Joe Louis y Allen Steen. Luego perdió 3 rounds contra Tony Tulleners en el Campeonato Internacional de Karate. Las derrotas habrían detenido a muchos. A Norris lo impulsaron. Siguió entrenando. Ajustó su técnica. Estudió a sus rivales. Regresó más fuerte. En 1967, ganó un torneo derrotando a 7 oponentes. La victoria final fue contra Skipper Mullins. Ese triunfo marcó el inicio de una racha histórica. En 1968, Chuck Norris se coronó campeón mundial profesional de karate en peso medio. No fue un título aislado. Lo defendió 6 años consecutivos, de 1968 a 1974, invicto en esa categoría durante 6 años seguidos. Su récord competitivo: 183 victorias, 10 derrotas, 2 empates en 195 combates. Venció a los mejores de su época: Joe Louis, Luis Delgado, Skipper Mullins. Ganó más de 30 torneos. Fue nombrado luchador del año en 1969. Ganó la triple corona del karate competitivo. Pero no se limitó a un solo estilo. Entrenó karate, taekwondo, judo, hapkido, boxeo y jiu-jitsu brasileño. Obtuvo cinturón negro en todas estas disciplinas. Un logro que refleja no solo habilidad, sino profundidad y disciplina extrema. Su enfoque era revolucionario para la época. Mientras la mayoría de los competidores se especializaba en un solo arte, Norris combinaba varios. Esa visión híbrida anticipó por décadas lo que hoy conocemos como artes marciales mixtas. En 1990, fundó su propio sistema de combate, Chung Kuk Do, una fusión de todas las disciplinas que había practicado, con filosofía propia, con código moral propio, con 12 reglas de vida que él mismo seguía y enseñaba. Reglas sobre disciplina, respeto, fe, familia y mejora continua. En 1974, se retiró de la competencia, pero los tatamis ya habían forjado algo más grande que un campeón. Habían forjado una leyenda, y esa leyenda estaba a punto de encontrarse con otra. ¿Conocías el récord de Chuck Norris en artes marciales? Escribe en los comentarios. Dale like si esta historia te está impactando. A principios de los años 70,
Chuck Norris ya era un nombre respetado en el circuito de karate. Tenía academias, tenía títulos, tenía alumnos famosos, pero fuera de ese mundo, pocos lo conocían. Todo cambió gracias a un hombre, Bruce Lee. Se conocieron en el circuito de artes marciales a mediados de los años 60. Según reportes, el encuentro fue en un torneo en Long Beach, California. Compartían una visión moderna del combate. Ambos rechazaban los estilos rígidos y tradicionales. Ambos buscaban eficacia real, no ritual. Desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo. Entrenaban juntos, intercambiaban técnicas, se retaban mutuamente. Lee admiraba la precisión de Norris. Norris admiraba la velocidad de Lee. En 1972, Bruce Lee tomó una decisión que cambiaría la vida de Norris para siempre. Lo convocó para su película The Way of the Dragon, conocida en español como El Furor del Dragón. El papel, el villano principal, un karateca estadounidense letal. El escenario de la pelea final, el Coliseo de Roma. La secuencia se filmó dentro del Coliseo, sin efectos especiales exagerados, sin cables, sin trucos digitales. Dos artistas marciales reales, frente a frente, en una coreografía perfecta. Cada golpe tenía peso. Cada movimiento tenía intención. Esa secuencia de combate es considerada una de las mejores en la historia del cine de artes marciales. El contraste era perfecto. Lee, explosivo, fluido, impredecible. Norris, sólido, técnico, implacable. La tensión se construyó sin artificios. Solo dos cuerpos y dos estilos. La escena catapultó a Norris. Ya no era solo un campeón de karate, ahora era un rostro reconocible, una presencia magnética en pantalla. Había algo en su forma de moverse, en su expresión contenida, que funcionaba ante la cámara. Cuando Bruce Lee falleció en julio de 1973, a los 32 años, Norris fue uno de los portadores del féretro. Eran amigos cercanos. El golpe fue enorme. Norris perdió a un compañero de camino que había abierto puertas para ambos, pero el camino estaba trazado. Steve McQueen, alumno y amigo de Norris, le dio un consejo directo. Si no puedes hacer nada más, siempre te queda la actuación. Norris lo tomó en serio, y lo que vino después lo convirtió en un ícono global. El salto al cine no fue inmediato. Norris aceptó papeles menores, producciones de bajo presupuesto, trabajos sin visibilidad. Su debut como extra fue en The Wrecking Crew, en 1968. Nada especial, nada memorable, pero estaba aprendiendo. En 1977, consiguió su primer protagónico, Breaker, un camionero que enfrenta a una ciudad corrupta para rescatar así a su hermano. La película dio ganancias, pequeñas pero suficientes para abrir la puerta. En 1978 llegó Good Guys Wear Black. Fue un éxito de taquilla. Norris demostró que podía llevar una película como protagonista. Su hermano Aaron realizó una de las escenas de riesgo más famosas del filme. Una patada voladora a través del parabrisas de un auto en movimiento. A partir de ahí, todo se aceleró. Los años 80 fueron su década dorada. El cine de acción explotó a nivel mundial. Y Norris encontró su lugar exacto en ese universo. Lone Wolf McQuade, en 1983, definió su imagen: el hombre solitario. Barba, botas, justicia directa, sin grises. Roger Ebert le dio 3 estrellas y media. Predijo que el personaje se convertiría en clásico. Esa película inspiraría directamente la futura serie Walker, Texas Ranger. Luego vino Missing in Action, en 1984. Producida por Cannon Films. Un exprisionero de guerra regresa a Vietnam a rescatar soldados. La película fue un éxito masivo. Norris la dedicó a su hermano Wayland Norris, soldado de la División 101 aerotransportada.
Fue asesinado en junio de 1970 en Vietnam, en la defensa de Firebase Ripcord. Tenía 27 años. Había predicho que no llegaría a esa edad. La predicción se cumplió con precisión terrible. Chuck nunca lo superó del todo. Las películas de Missing in Action y sus secuelas fueron su homenaje personal, su forma de honrar al hermano que nunca regresó. Siguieron más éxitos: Invasion USA, Code of Silence. En Code of Silence, Vincent Canby del New York Times lo elogió por primera vez. Dijo que la película podría ser su punto de inflexión. Abrió como número 1 en taquilla. Luego vino The Delta Force en 1986, junto a Lee Marvin. Para finales de los 80, sus películas habían recaudado más de $500 millones en todo el mundo. Era una estrella del cine de acción al nivel de Stallone y Schwarzenegger. Cannon Films lo convirtió en su estrella principal durante toda la década, pero con un estilo diferente al de sus competidores, menos espectacular, más directo, más físico, sin efectos digitales, sin dobles para las escenas de combate, golpes reales, una presencia casi minimalista que transmitía eficacia pura. A principios de los 90, el cine de acción empezó a cambiar. Las grandes producciones requerían efectos especiales y presupuestos millonarios. El estilo de Norris, físico y directo, ya no encajaba tan bien en la pantalla grande. Su atractivo en taquilla empezó a disminuir. Pero la televisión abrió una nueva puerta. En 1993, CBS estrenó Walker, Texas Ranger. Norris interpretó a Cordell Walker, un rancher texano con un código moral inquebrantable. Combinaba habilidades de combate con justicia directa y valores familiares, sin grises, sin ambigüedades, el bien contra el mal, cada episodio. La serie fue un fenómeno. Duró 8 temporadas, de 1993 a 2001. Más de 200 episodios. Alcanzó el top 20 de audiencias en CBS en varias temporadas. Fue nominada a premios TV Guide por Mejor Actor en Drama en 1999. Se convirtió en una de las series de acción más vistas en la historia de la televisión estadounidense. Siguió emitiéndose en repeticiones en el canal Hallmark durante años. Su hermano Aaron fue productor ejecutivo de 168 episodios. También dirigió varios capítulos y escribió guiones. Walker era un proyecto familiar, dentro y fuera de la pantalla. La serie conectó con una audiencia masiva. Familias enteras lo veían los sábados por la noche. Norris dejó de ser solo un héroe de cine. Se convirtió en una figura familiar, un símbolo de disciplina, fe y orden. En 2010, el gobernador de Texas, Rick Perry, lo nombró Texas Ranger honorario. Su hermano Aaron recibió el mismo honor. Más tarde, el Senado de Texas lo nombró texano honorario. La ficción se había convertido en realidad. Cordell Walker existía de verdad, y su nombre era Chuck Norris. A mediados de los 2000, la carrera cinematográfica de Norris había perdido intensidad. Sus apariciones en pantalla eran esporádicas. Hollywood había cambiado. Los héroes de acción ahora eran digitales. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Internet lo resucitó. En 2005, empezaron a circular frases humorísticas conocidas como Chuck Norris Facts, creadas originalmente por Ian Spector en foros y redes sociales. Afirmaciones absurdas, exageraciones ridículas, todas construidas sobre una idea central: Chuck Norris como entidad invencible. Chuck Norris contó hasta el infinito, 2 veces. Quisieron poner su cara en el monte Rushmore, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba. El fenómeno creció de manera orgánica, sin campañas de marketing, sin estrategia comercial, sin agentes de relaciones públicas. Surgió desde la cultura digital, de los foros, de los correos electrónicos reenviados.
Fue uno de los primeros grandes memes de alcance mundial. Lo notable es que Norris no se ofendió. Todo lo contrario. Abrazó el fenómeno. Lo incorporó a su identidad pública. Leyó los hechos en programas de televisión. Apareció en Late Night con Conan O'Brien riéndose de los chistes. Publicó su propio libro, The Official Chuck Norris Factbook. Combinó sus facts favoritos con historias reales y su código de vida. Visitó tropas en Irak, aprovechando el fenómeno para levantar la moral de los soldados. En 2004, hizo un cameo cómico en la película Dodgeball. Ben Stiller tuvo que insistir para convencerlo. Norris apareció como juez en la escena final. Apenas unos segundos en pantalla, pero se robó la película con una sola mirada. Demostró que entendía el valor cómico de su propia imagen. Los memes produjeron 6 libros, 2 videojuegos y múltiples apariciones en televisión. Hasta los Simpson lo referenciaron en su universo de cultura pop. Su imagen, asociada durante décadas al cine de acción, se transformó a través del humor. Nuevas generaciones que nunca habían visto sus películas ahora conocían su nombre. Chuck Norris se convirtió en el primer héroe de acción inmortalizado por Internet. No por una película, no por un campeonato, por un chiste repetido millones de veces. Y eso nadie lo había logrado antes. Detrás de la pantalla y los memes, había un hombre con convicciones firmes. Chuck Norris fue cristiano evangélico declarado. Su fe no era privada, era pública, constante y sin disculpas. Escribió columnas de opinión sobre familia, educación y valores tradicionales para World Net Daily. Publicó libros como Black Belt Patriotism y The Secret Power Within. Fue autor bestseller del New York Times en varias ocasiones. Su autobiografía, Against All Odds, fue publicada en 2004. En política se posicionó abiertamente como conservador. Apoyó a George H.W. Bush en las elecciones de 1988. Salió a correr con George W. Bush en los años 90. Fue a saltar en paracaídas con Bush padre para su cumpleaños número 80. Respaldó a Mike Huckabee en 2008. Y apoyó a Donald Trump en las elecciones de 2016. También escribió columnas favorables a Trump antes de las elecciones de 2020 y 2024. En una ocasión, según reportes, advirtió que si Barack Obama ganaba la reelección, a los estadounidenses les esperaban 1000 años de oscuridad. La declaración generó polémica. Fue criticado por algunos, aplaudido por otros. Norris también fue defensor activo del derecho a portar armas. Trabajó con la Asociación Nacional del Rifle durante años. Su posición política dividió opiniones, pero nunca la ocultó. Para unos, reforzaba la coherencia de su imagen. Para otros, agregaba polémica a un ícono cultural. En el ámbito familiar, su vida fue más compleja de lo que aparentaba. Se casó con Diane Holeček en 1958. Tuvieron 2 hijos, Mike, nacido en 1962, y Eric, nacido en 1965. Pero durante su servicio militar, tuvo una relación fuera del matrimonio con una mujer llamada Johanna. Ella no sabía que Chuck estaba casado. De esa relación nació una hija, Dina, a principios de los años 60. Norris no la reconoció de inmediato. Lo hizo años después en su autobiografía Against All Odds. Su matrimonio con Diane duró 30 años. Se separaron en 1988. Se divorciaron en 1989. Pero mantuvieron una amistad cercana hasta el final de sus vidas. En 1997, Norris conoció a Gina O'Kelly en una cena en Dallas. Era modelo y actriz. 23 años menor que él. Nacida en Ryan, Oklahoma, el mismo pueblo donde nació Chuck. Se casaron el 28 de noviembre de 1998. En agosto de 2001, tuvieron gemelos, Dakota Allan y Danny Lee Kelly. Gina se convirtió en el centro de su vida. Y cuando ella enfermó, Chuck tomó la decisión más difícil de su carrera. 2013.
Jenna O'Kelly fue sometida a 3 resonancias magnéticas en un periodo de 8 días. Los estudios buscaban diagnosticar artritis reumatoide. Para mejorar las imágenes, le inyectaron un agente de contraste basado en gadolinio, un metal pesado utilizado en millones de procedimientos de resonancia cada año. Días después, todo cambió. Jenna empezó a sentir un ardor intenso en todo el cuerpo, dolor insoportable, temblores violentos, confusión cognitiva, pérdida de memoria, debilidad extrema, daño renal, pérdida de masa muscular, dificultad para respirar. Según sus declaraciones, los síntomas empeoraron con el tiempo. No podía articular palabras, no podía pensar con claridad. Fue hospitalizada repetidamente. Los médicos no encontraban una explicación definitiva. Fue diagnosticada erróneamente con enfermedad de Lyme y ELA antes de llegar a una respuesta. Chuck lo describió así: se estaba muriendo frente a mí en ese hospital y nadie sabía qué hacer. La pareja atribuyó los síntomas al gadolinio. Según reportes médicos, el gadolinio puede quedar retenido en el cerebro, los huesos y los órganos, incluso en pacientes con función renal normal. En 2017, Chuck y Gina demandaron a 11 empresas farmacéuticas. Pidieron $10 millones en daños. Alegaron que los fabricantes no advirtieron sobre los riesgos. La pareja declaró haber gastado casi $2 millones en tratamientos, incluyendo terapia de quelación y tratamientos con células madre. Jenna viajó hasta China buscando alternativas médicas. El caso recibió amplia cobertura mediática. Ambos testificaron ante un comité de la FDA. Puso en el centro del debate la seguridad de los agentes de contraste. La FDA reconoció que el gadolinio puede permanecer en el cuerpo, pero sostuvo que no había encontrado efectos dañinos confirmados en la mayoría de los pacientes. La Agencia Europea del Medicamento suspendió 3 agentes de gadolinio como medida precautoria. En enero de 2020, la demanda fue retirada voluntariamente. Sin acuerdo económico, cada parte cubrió sus propios gastos legales. No hubo veredicto judicial contra los fabricantes, pero la decisión más importante ya había sido tomada años antes. Chuck Norris abandonó su carrera actoral en 2017. Dejó Hollywood, dejó la pantalla, dejó los proyectos. Se dedicó exclusivamente a cuidar a Jenna, en su rancho de Navasota, Texas, lejos de las cámaras, lejos del ruido. El hombre más duro de Hollywood eligió ser cuidador. Según sus propias palabras, Jenna es más importante que cualquier película que haya hecho o pueda hacer. Los últimos años de Chuck Norris estuvieron marcados por el duelo y la introspección. 6 de diciembre de 2024. Su madre, Wilma Norris, falleció a los 103 años. Una mujer que había criado sola a 3 hijos en la pobreza, que había mantenido unida a la familia cuando todo se derrumbaba. La roca sobre la que se construyó toda la historia de los Norris. Chuck publicó un homenaje en Instagram. Nuestra madre fue una mujer de fe inquebrantable, una luz en nuestras vidas. Su amor reflejaba la gracia de Dios. 27 de noviembre de 2024. Chuck celebró su aniversario número 26 con Gina. Publicó fotos de su boda. Escribió: «Eres la mujer más increíble con la que Dios pudo haberme bendecido. Cada momento contigo es indescriptiblemente precioso. Te amo, Jenna, para siempre». 3 semanas después, otro golpe devastador. 21 de diciembre de 2025. Diane Holeček, su primera esposa, falleció a los 84 años, tras una larga batalla contra la demencia. Murió en su casa de Texas, rodeada de su familia. Su hijo Mike dijo: «Fue la mejor, la más grande mamá. Tuvimos mucha suerte de tenerla». Chuck escribió un homenaje público. «Después de 30 años de matrimonio, encontramos la forma de seguir siendo amigos cercanos. Esos años de amistad significaron mucho para mí». Diane fue una persona increíble, amable, inteligente,
vivió la vida al máximo. Fue una madre dedicada para nuestros hijos Mike y Eric, quienes siempre fueron su mayor orgullo. La madre que lo formó, la mujer que lo acompañó en sus inicios. Ambas se fueron en poco más de un año. Chuck cargó esas pérdidas en silencio, con la misma disciplina con la que había enfrentado todo en la vida. 3 meses después de la muerte de Diane, Chuck Norris partió. Chuck Norris dejó algo más grande que películas y campeonatos. Fundó Kickstart Kids en 1990, con apoyo del presidente George H.W. Bush, un programa que enseña artes marciales a estudiantes de secundaria en riesgo. El objetivo: construir autoestima, disciplina y respeto. Darles a los jóvenes una alternativa frente a las drogas y la violencia. Miles de estudiantes pasaron por el programa a lo largo de más de 3 décadas. Creó la United Fighting Arts Federation. Otorgó más de 3.300 cinturones negros del sistema Chuck Norris en todo el mundo. Su sistema de artes marciales se practica en dojos de múltiples países. Recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989. Fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales en 1999. Fue nombrado Marine de los Estados Unidos honorario en 2007. Texas Ranger honorario en 2010. Tejano honorario en 2017. En 2024 le erigieron una estatua en Budapest, Hungría. Escribió más de una docena de libros. Bestseller del New York Times en múltiples ocasiones. Fue vocero de Total Gym durante décadas. Rostro publicitario reconocido mundialmente. Tenía un rancho en Texas donde embotellaba agua con su marca Sea-Force. Parte de las ganancias iban a obras benéficas y a Kickstart Kids. Le sobreviven 5 hijos. Mike Norris, actor y director, con 3 hijos propios. Eric Norris, doble de riesgo, coordinador de escenas de acción y expiloto de NASCAR. Dina, la hija que reconoció tardíamente, que vive lejos del foco público. Dakota y Danny Lee, los gemelos que tuvo con Jenna, nacidos en agosto de 2001. Hoy tienen 24 años, en total, 13 nietos. Una familia extendida que creció alrededor de un hombre que puso la fe y la familia por encima de todo. Su esposa Jenna, presente hasta el último momento, lo acompañó cuando partió en paz en Hawái. Chuck Norris perteneció a una generación forjada en otro ritmo. Un mundo más físico, más directo, más real, donde el cine se construía con cuerpos reales y coreografías sin artificio, donde los héroes no necesitaban efectos digitales para ser creíbles, donde la acción tenía peso propio y la presencia bastaba. Fue uno de los últimos emblemas de esa era analógica, el chico tímido de Oklahoma que se convirtió en campeón mundial, el campeón que se convirtió en estrella de cine, la estrella que se convirtió en meme inmortal, el meme que resultó ser un hombre real, con fe, familia y fragilidades. Chuck Norris no envejeció, subió de nivel, hasta el último día. Escribe en los comentarios, ¿cuál momento de la vida de Chuck Norris te impactó más? Dale like para que más gente conozca su historia completa. Suscríbete. Cada semana traemos historias increíbles. Activa la campana. Próximo video. Las tragedias ocultas de las familias más famosas de Hollywood.